1 de mayo, San José Obrero. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Qué interesante este Evangelio que nos propone la Iglesia hoy en la memoria de San José Obrero. Comenzamos con un prejuicio. Los famosos prejuicios que se nos embotan en la mente y en la cabeza y no hay manera de sacarlos. Jesús se ha mostrado tan libre, tan libre, tan libre, que sus hechos y sus palabras en favor de todo aquel que se cruzaba con él hablaban por sí mismos. Era alguien que pasaba por el mundo haciendo el bien, como nos dice otro evangelista, San Lucas. De tal manera que la contradicción viene y está en este Evangelio porque la misma gente que se admiraba de él por las palabras que tocaban sus corazones y que iluminaban sus mentes, sin embargo, están llenas de prejuicios contra él. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su familia? ¿Qué nos puede este decir que no sepamos nosotros? Y aquello le resultaba escandaloso, dice el texto de San Mateo de hoy. Y Jesús se siente dolido, se siente juzgado, se siente ninguneado y dice el texto que no hizo allí más milagros ni signos porque a causa de sus prejuicios les faltaba fe. Mirad, hoy los prejuicios una vez más siguen estando a la orden del día. Los tenemos en política. ¿Qué me va a decir a mí este que sé que es de izquierdas? ¿Qué me va a decir a mí esta familia que conozco su pasado? ¿Qué me va a decir a mí este que es de derechas y sé de qué pie cojea? ¿Qué me va a decir a mí este que es religioso o este que es cura? ¿Qué me van a decir a mí? Y ya desde ese momento el prejuicio cubre nuestra mente y no somos receptivos a lo que nos vaya a decir aquella persona que se nos acerca, porque nosotros ya hemos tejido ahí una muralla y un baluarte, que nos digan lo que nos digan, lo vamos a pasar por el tamiz de nuestro prejuicio. El prejuicio en sí mismo no libera, condiciona a coger el mensaje, la palabra que se te es dirigida por parte de quien sea. Y la verdad sea dicha es que cuando hablas con las personas, observas que están llenas de prejuicios. Observas que etiquetan a aquellos o aquellas personas o situaciones o instituciones de tal manera que no se hacen sino impermeables a todo aquello que se les dirige. Por eso el Evangelio de hoy es muy importante, porque la figura de Jesús sí ha venido algo, entre otras cosas, esa
combatir los prejuicios, a darnos esa libertad de mira, esa libertad de pensamiento, a hacernos ver que el otro que se nos acerca con su palabra y con su vida, aunque piense distinto a nosotros, nos puede enriquecer. Jesús mismo, aun siendo sometido a juicio y a murmuración, sigue ejerciendo en su vida una libertad soberana y sigue enseñando y diciendo aquello que tiene que decir a todas personas de buena voluntad que le quieren escuchar, que no pasan por el tamiz de un prejuicio la figura de este hijo del carpintero, de José. Es curioso que cuando las personas viven en bloques de pisos, rápidamente, más o menos, conocemos la vida de nuestros vecinos y más allá de nuestros vecinos, y a cada uno le ponemos una etiqueta. Este piensa como yo, este no, este es de los míos, este no. Prejuicios, juicios previos que a los primeros que esclavizan son aquellos que los llevan a cuestas. Por tanto, seamos más amplios de miras, dejémonos interpelar por la palabra del Evangelio. No prejuzguemos de antemano ni situaciones ni personas que se nos puedan acercar, por más o menos que conozcamos su vida y sus hechos. Nos pueden sorprender con una palabra, nos pueden sorprender con una situación y pueden hacer, si les escuchamos y les damos la oportunidad, de hacer saltar por los aires y hacer añicos esos prejuicios que todos podemos en mayor o menor medida tener sobre la inmigración, sobre la política y sus personajes, sobre los vecinos o los compañeros de trabajo, sobre la Iglesia y los sacerdotes y sobre todo tipo de instituciones. Démosles a todos una oportunidad, que los primeros que vamos a ser favorecidos seremos siempre aquellos que aprendamos a escuchar en libertad aquello que con la misma libertad vienen a compartir con nosotros. Feliz Día de San José Obrero.